En este video tutorial vamos a hablar y voy a explicarte las políticas y permisos dentro de la plataforma de Amazon Web Services. Vamos a comenzar ingresando a la consola de nuestra cuenta y vamos a ingresar al servicio de IAM para poder administrar estas características. Luego nos vamos a ir a la parte de políticas. Recordemos que una política define los permisos de AWS que se pueden asignar a un usuario o a un grupo o a un rol. Así que para poder nosotros crear y ver los permisos vamos a tener que primero crear una política y ahí vamos a asignar todos los permisos. Es decir, una política es como una lista, un objeto que contiene todos los permisos que puede hacer, todos los permisos que determinan lo que va a poder hacer o no el usuario al que se le asocie esa política. Puede ser uno o pueden ser varios y ahí definimos todas las reglas de lo que puede hacer y de lo que no puede hacer. Muy bien. Para comenzar, entonces estamos ya aquí en la parte de políticas dentro del servicio de IAM y aquí vamos a encontrar primero, voy a explicarte, tenemos tres tipos de políticas. Aquí podemos nosotros ver el tipo de política, ahí nos da una lista y podemos ahorita nosotros también filtrar. Los tipos de políticas son principalmente tres. Tenemos una que dice administrado por AWS. Esas políticas se crean automáticamente y están en nuestra cuenta. Nosotros las podemos usar siempre y no las podemos ni modificar ni eliminar. Son políticas que nos dan ya un acceso específico a ciertos recursos de AWS. Se hacen para ofrecer permisos para muchos casos de uso. Por ejemplo, si nosotros queremos, aquí tenemos una que dice acceso de administrador y ya nos da todo lo que se requiere para que un usuario tenga acceso de administrador. Así que nos permiten facilitar, en vez de nosotros crearlas manualmente, son políticas que ya nos proporciona AWS para casos de uso común. Tenemos otros tipos de políticas que son las administradas por el cliente. Aquí yo tengo una porque ya había trabajado para algunos casos con esta cuenta, pero ahorita vamos a ver cómo crearlas. Estas son las que creamos nosotros directamente, nosotros como usuarios, y podemos definir ahí más específicamente ya los permisos. Es decir, son las que nosotros vamos a estar utilizando, que podemos reutilizar también para diferentes usuarios y para diferentes roles. Esas son las políticas administradas por el cliente. Y otro tipo de políticas que son las insertadas, que veremos más adelante, son las que utilizamos directamente. Cuando creamos un usuario o un rol, le insertamos una política para definir ahí sus permisos. La diferencia es que las políticas insertadas van a pertenecer solamente a su usuario o ese rol, no vamos a poder reutilizarlas. Y cuando nosotros creamos políticas aquí, en la sección de políticas, vamos a poder reutilizarla para diferentes usuarios y roles, así como las que nos proporciona directamente AWS. Muy bien, vamos entonces, ya que tenemos esto en cuenta, a crear una política para analizar un poco más los permisos. Cuando nosotros ingresamos a crear una política nos va a abrir este editor. Hay dos formas de crear una política, mediante el editor visual, que es la manera más sencilla de hacerlo, o mediante un JSON. Mediante este JSON nosotros podemos definir qué puede hacer y qué no puede hacer la política en base a los permisos que nosotros definamos. Muy bien, vamos a comenzar explorando un poco el editor visual y cómo utilizarlo. Primero nos pide elegir un servicio. Para crear esta política vamos a elegir un servicio. Puede ser obviamente varios servicios con varios permisos, pero vamos a comenzar con uno para que quede más claro. En el servicio vamos a expandir esa pestaña y vemos aquí una lista de todos los servicios que forman parte de AWS. En este caso vamos a elegir S3 para el almacenamiento de archivos. Es lo primero que nos pide. Muy bien, ya que seleccionamos el servicio, nos pide ahora que seleccionemos acciones. Las acciones determinan qué puede y qué no puede hacer un usuario o a quien le vamos a asignar la política dentro de AWS, dentro de nuestra cuenta. Tenemos un carácter comodín que es el asterisco, ahorita lo vemos en el JSON más claro, que es cuando decimos que puede hacer todas las acciones. Es decir, ese usuario va a tener acceso completo a las acciones dentro de ese servicio, o bien nosotros podemos definir acciones muy específicas. Por ejemplo, en escritura nosotros podemos aquí crear la opción de crear un objeto y aquí podemos ver más detalles. Si bien te fijas, son muchísimos los permisos que vienen, esto a veces es un poco difícil al inicio determinar para qué es cada uno, así que tenemos aquí ayuda que nos indica qué es lo que se puede hacer con ese permiso, con esa acción. Igual ya más adelante con la práctica vas a ir viendo más a detalle cómo funciona esto.
pero aquí podemos ya ir seleccionando, reitero, o uno en específico o todas las acciones. En este caso vamos a dejar solamente esa acción de putObject para esta prueba y esas serían las acciones. Podemos definir también una lista de acciones o, como en este caso, solamente una acción. Luego nos pide definir el recurso. Estas son las acciones, es decir, qué es lo que puede hacer. Nosotros dijimos ahí, ahorita con esa que seleccionamos, que puede poner un objeto. Ahora vamos a especificar los recursos. Aquí es donde ya nosotros decidimos ese rol a qué va a poder acceder. Supongamos que S3, reiteremos que es para almacenar archivos, vamos a tener ahí algunas, se llaman bucket, vamos a definirlos aquí como carpetas para que quede ahorita más claro, ya después vemos eso a detalle. Tenemos una carpeta para un sistema, para el sistema 1 y otra carpeta para el otro sistema. Idealmente esta política debería de tener acceso solamente a un sistema, así que aquí nosotros podemos especificar mediante el Amazon Resource Name el nombre de ese recurso. Nosotros podríamos aquí asignarlo, más adelante te reitero vamos a ver esto, cómo acceder y cómo ver estos nombres de recursos, y podríamos decirle ahí, esta política va a acceder solamente al sistema 1, así que lo agregaríamos aquí y solamente va a poder acceder a ese sistema. O bien, si nosotros decimos aquí que todos los recursos, esa política, esos permisos van a poder acceder a todos los recursos, a todas esas carpetas que tengamos dentro de S3. Así que es importante aquí determinar qué tantos privilegios vamos a otorgar. También podemos aquí crear condiciones de la solicitud. Son un poquito ya más avanzadas. Por ejemplo, podemos habilitar esta casilla y decir que el usuario, cuando intente hacer esa acción en ese servicio, tiene que tener obligatoriamente la autenticación multifactor habilitada. Si no la tiene habilitada, no vamos a otorgarle el permiso. O bien podemos definir también una IP de origen y algunas otras características. Esto pues ya es conforme experiencia, vas a ir definiendo qué puede hacer, cómo aplicar estas características. Ahorita lo más básico sería seleccionar el servicio, las acciones y los recursos. De esta manera nosotros ya tenemos aquí la configuración para esos permisos. Podemos añadir más permisos para otros servicios y crear políticas ya con con una combinación de diferentes acciones en diferentes servicios. Ese es el editor visual, la manera inicial en la que podemos nosotros definir los permisos. Pero hay otro editor, que es el editor en tipo JSON. Cuando nosotros le damos clic, automáticamente ya lo que teníamos en el editor visual se nos va a pasar al JSON. Este formato de archivo, aquí podemos definir nosotros ya a más detalle las políticas que estamos creando, los permisos. Ok, vamos a analizar la configuración general del JSON. Comenzamos con la versión. Esta es la versión que indica las reglas de sintaxis para la política. Esta es la versión más reciente, la que se inserta de manera predeterminada, y vamos a dejarlo así. No tendría caso usar la versión antigua, porque esta versión tiene más características, la versión del lenguaje. Así que dejamos en la versión actual para utilizar todas las características que posee que podemos dar en este archivo de configuración. Muy bien, luego tenemos el statement, aquí que es un array, una matriz, donde vamos a determinar todas las declaraciones que van para nuestros permisos. Muy bien, aquí entonces tenemos ahorita una, pero podemos tener un conjunto de declaraciones. Es una matriz, así que podemos aquí tener cuántas declaraciones queremos. Luego dentro de cada declaración vamos a tener alguna configuración también. Primero tenemos un SID. Este es solamente un identificador opcional que nos ayuda a determinar con qué acción o con qué objeto se editó esta política o para qué se agregó. Aquí, por ejemplo, de manera predeterminada nos dice que fue en el editor visual, es decir, que esta política se creó mediante el editor visual, pero nosotros podríamos aquí agregarle cualquier otro identificador que nos permita después saber a lo mejor para qué se creó o a lo mejor para algún dato así de que podría ser después de auditoría o ver nosotros tener más control sobre para qué se creó esta acción. Luego tenemos el effect. El effect nos va a determinar si la declaración va a dar como resultado, es decir, si se va a permitir hacer la acción o no se va a permitir hacer la acción. Aquí tenemos solamente dos posibles valores, que es allow y deny. Por ejemplo, aquí estamos permitiendo esta acción. Nosotros pusimos que podía crear objetos en S3 y la estamos permitiendo.
Si nosotros pusiéramos aquí deny en vez de permitir, estaríamos negando, es decir, le estaríamos diciendo que no va a poder hacer esa acción. Ahorita lo que queremos hacer es permitir, así que lo vamos a dejar en permitir. Eso es lo que nos dice el efecto que va a tomar en esa sentencia, en esa declaración. Muy bien, luego tenemos la acción. La acción determina la acción o las acciones que se van a permitir o se van a denegar. Es decir, esto que estoy permitiendo, esta acción es la que estoy permitiendo o esta acción es la que estoy denegando. Estas acciones comienzan con un prefijo que nos determina el servicio, en este caso es S3, como habíamos visto, seleccionamos S3 y luego tenemos la acción, es decir, va a ser putObject porque es la acción que nosotros estamos dando. Si nosotros, por ejemplo, en vez de una acción tuviéramos todas las acciones y nos pasamos al JSON nuevamente, si te fijas aquí en acción cambia de S3 dos puntos asterisco. El asterisco, como habíamos visto, es un comodín para indicar que todo. Al poner un asterisco, en vez de decirle una acción en específico, le estoy diciendo todas las acciones que puedes hacer en S3, aquí permítelas o niégalas según lo que tengamos aquí en effect. Así que para eso usamos el asterisco. Luego en resource vamos a especificar el objeto u objetos que la instrucción abarca, es decir, a lo que le vamos a permitir hacer a los recursos. Como habíamos visto en S3, si tuviéramos, por ejemplo, dos carpetas y nada más quisiéramos darle acceso a cierta carpeta, a cierto recurso, aquí lo especificaríamos mediante su Amazon Resource Name para darle solo acceso a ese recurso y no a todos los recursos. Aquí como está el asterisco, el carácter comodín que habíamos visto, le estamos dando acceso absolutamente a todos los recursos que están dentro de S3. Esta es la manera más básica en que se trabaja con un JSON. Podemos aquí agregar más declaraciones, más condiciones, más recursos, todo lo que nosotros queramos para ir armando todo lo que esa política va a permitir hacer y no hacer dentro de nuestra cuenta. Esto es lo más básico que podemos tener en nuestro JSON, pero podemos tener una configuración más avanzada, más datos en lo que viene siendo nuestro JSON. Aquí en la documentación oficial de AWS, te voy a dejar una referencia, viene todos los elementos que podemos tener en nuestro JSON y alguna descripción ya más detallada de cómo trabajar con ellos, que ya conforme vayas trabajando más, agarrando experiencia, probablemente te surja la necesidad de trabajar ya con JSON un poquito más avanzados, así que los puedes checar ahí en la documentación oficial de AWS. Ahí está una descripción y algunos ejemplos de que nos permite hacer la configuración de esos JSON. Muy bien, esto es solamente de prueba, así que vamos a regresar y vamos a quitar aquí todo. Si nosotros regresamos al JSON, vemos que incluso aquí en la parte de abajo nos da una ayuda de si está algo mal, si hay alguna advertencia. Aquí nos dice un error de que no hay nada, no hay ninguna declaración, así que la política no estaría otorgando ningún permiso. Para poder hacer esto, ver cómo funciona de manera un poquito más práctica, vamos a hacerlo mediante un ejemplo. Nosotros más adelante vamos a crear el administrador de nuestra cuenta, así que vamos a crear una pequeña política para denegarle un permiso a ese administrador. Le vamos a dar acceso de administrador, pero vamos a decirle que hay algo que no va a poder hacer. Así que para eso vamos aquí al editor visual donde estábamos y vamos a añadir un permiso. En este caso, como es el servicio general de la cuenta, vamos a ingresar billing. Muy bien, y aquí nos dice ya todas las acciones, por ejemplo, lectura, va a poder ver la cuenta, ver los detalles de facturación, los métodos de pago, el uso y algunas otras acciones que puede hacer si nosotros le damos ese permiso al usuario que vamos a crear. En este caso, nosotros le vamos a negar un permiso, así que en este caso vamos a agregar la opción de ver cuenta. Muy bien, lo seleccionamos, recursos, no hay necesidad de checarlos y nos pasamos al JSON. Y aquí nos dice ya que en el editor visual creamos esa política que va a poder ver la cuenta. En vez de efecto de permitir, vamos a cambiarlo por negar. Es decir, le vamos a decir que esto no lo va a poder hacer. Así que ya tenemos ahí esa política con esa configuración bien básica, pero que ya nos va a permitir hacer una prueba más adelante y ver esto ya cómo funciona ya de una manera más práctica. Muy bien, ya que tenemos eso, vamos a pasar a las etiquetas. Las etiquetas, cuando nosotros estamos creando algún recurso, podemos agregarlas de manera opcional y nos permiten ayudar a identificar mejor los recursos que estamos creando. Son completamente opcional y nos pueden servir para eso, para organizar de una mejor manera
todos los recursos que estamos usando y también, como nos indica aquí, para poder buscar todos esos recursos de manera más fácil. Ahorita no nos interesa, lo vamos a dejar en revisar. En el paso número 3 vamos a tener que ingresar el nombre para nuestra política. En este caso le voy a poner aquí admin, le voy a poner que ver los detalles de la cuenta y le voy a poner aquí que denegar. Es simplemente digamos, un nombre descriptivo que nos ayude un poco a identificar esa política y tiene algunas restricciones, como puedes ver aquí. No puedo ingresar, por ejemplo, espacios y algunos otros caracteres. Así que este nombre nos va a permitir identificar esa política. Podemos también ingresar alguna descripción a la política para poder saber más a detalle para qué la creamos. Luego vamos a tener muchas políticas y así que sería una buena práctica agregar descripción. También aquí no podemos poner acentos ni caracteres especiales, aquí sí que quitamos ese acento. Tenemos aquí ya un resumen de la política, de lo que nosotros seleccionamos, las etiquetas en caso de haberlas creado, y vamos a dar a crear política. Esperamos un momento y nos da un mensaje de confirmación de que se creó esa política que nosotros aquí definimos. Si nosotros filtramos, ahora sí ya podemos filtrar las administradas por el cliente y nosotros ya tenemos aquí esa política con toda la información que tiene. Podemos ver aquí rápidamente los detalles, editar la política y hacer algunas otras acciones. Así ya podemos nosotros tener nuestra política lista para utilizarla, y reitero, podemos usar las políticas también que nos brinda ya administradas las políticas de AWS, o bien poder crear políticas insertadas para que requeramos nada más para un solo uso. Y pues esto sería todo en este video tutorial, espero realmente te haya sido de utilidad. Si te interesa aprender más sobre las políticas y permisos dentro de AWS y más conceptos generales sobre cómo utilizar Amazon Web Services, te invito a ver la descripción del video, a checar también mi canal, mis videos, ahí tengo más contenido sobre este tema, y también te voy a dejar enlaces en la descripción del video a un curso y a más recursos donde vas a poder aprender todo lo referente con Amazon Web Services.